chicos. Yo tengo bueno, no sé si les comunicaron que había un cambio en el orden de las clases. Esta clase iba a ser el día miércoles, que era la última. Por un pedido del doctor Velasco hemos hecho el cambio. ¿Okay? Entonces hoy día vamos a ver todo lo que es referente a fisiología de piel y faneras. Para que no se compliquen, lo que va a venir en el examen está acá. ¿Okay? Entonces la idea es entenderlo, la idea es que ustedes pregunten y salgan de las dudas que tengan. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la piel, cuando hablamos de la estructura, la arquitectura, la anatomía y la fisiología, pues aparentemente hablamos pues de una estructura del cuerpo humano que no tiene mucha significancia en relación a otros órganos y sistemas. Y vamos a ver que es todo lo contrario. Siempre cuando hemos estado en el grupo de práctica con los alumnos, yo les decía que la fisiología tiene mucho que ver en toda la parte que ustedes van a desarrollar de ahora en adelante en la carrera. Y algo importante que yo siempre les remarcaba era la unidad que nosotros debemos tener y entender que hay en el cuerpo humano. La homeostasis o el equilibrio celular es fundamental para nosotros mantener una estructura, para mantener un funcionamiento, para mantener ciertos mecanismos importantes para la salud de nuestra persona, de nuestro cuerpo humano. Cuando esta homeostasis se altera, definitivamente van a venir todos los procesos patológicos que nosotros podamos tener en mente. La piel no está exento de esto. La piel es un órgano y es el órgano más grande y más extenso del cuerpo humano. Este órgano, como todos los órganos del cuerpo, va a tener células, va a tener sustancias que va a producir, se van a generar mecanismos importantes, va a tener glándulas, va a tener estructuras o células de defensa, es decir, toda una arquitectura que ya la vamos a detallar y la cual es importante para muchos procesos patológicos. Cuando nosotros hablamos de patologías, cuando ustedes más adelante hablan de patologías endocrinas, patologías vasculares, cuando hablen de patologías endocrinológicas, como les acabo de mencionar, muchas de estas patologías se traducen a través de la piel. Entonces la piel es un órgano importante porque nos avisa o nos traduce muchas alteraciones que se pueden estar generando en el interior. Entonces, cuando nosotros entendemos que el cuerpo humano es una unidad, definitivamente vamos a poder de una u otra manera identificar las alteraciones y a partir de esta fisiología entender lo que viene después, la fisiopatología, la farmacología y los tratamientos que nosotros vayamos a dar a los pacientes. Esto es lo que yo les decía, ¿no? El equilibrio corporal, el equilibrio celular. Ustedes por anatomía saben que la piel está constituida pues, de 3 capas, la epidermis, la dermis, la hipodermis, cada una de estas capas con células específicas importantes. Por ejemplo, en la epidermis pues, tenemos a los queratinocitos, en la dermis tenemos al fibroblasto, en la hipodermis tenemos el adipocito, que estas células cumplen una función específica y van a generar mecanismos específicos para mantener esta homeostasis. Pero entender a estas células es fundamental. Por ejemplo, el queratinocito, que es una célula que es la más importante de la epidermis, tiene un mecanismo, un tiempo de vida, que en promedio está entre 21 y 30 días. Este proceso de vida, este tiempo de vida, se puede acelerar o se puede detener en ciertas patologías. Yo siempre les he mencionado que en medicina siempre hay valores normales y los valores normales son rangos. O sea, nosotros podemos hablar de la frecuencia cardíaca, de la cantidad de hemoglobina que tenemos, del pH gástrico, etcétera, etcétera. Esos son valores que hay referenciales para nosotros decir estas células están funcionando adecuadamente. En la parte de la piel igualmente. El queratinocito tiene un tiempo de vida, va a tener un tiempo de regeneración. Cuando estos tiempos de regeneración se aceleran o se enlentecen, se generan la pérdida de la homeostasis y por lo tanto las patologías. Por ejemplo, si yo le digo que este queratinocito se renueva cada 21 o 30 días, imagínense que el queratinocito ya no se renueve cada 21 o 30 días, que se renueve cada 40, 45, 50 días. ¿Qué está ocurriendo ahí? Hay un enlentecimiento de esa renovación. Y eso va en relación a qué, por ejemplo, a la involución cutánea, al envejecimiento cutáneo. Pero imagínense que este queratinocito ya no se renueva
cada 21 o 30 días, ni cada 40 o 50, sino se está renovando de repente cada 5, 6, 7 días. ¿Qué ocurre ahí? Hay una aceleración en el proceso de renovación y eso también es patológico. Por ejemplo, eso tiene que ver con la psoriasis, ¿correcto? Entonces, cuando yo entiendo ese proceso voy a entender rápidamente las patologías y por lo tanto cómo hacer el tratamiento específico. Entonces la piel es este órgano que va a estar en... La piel tiene una característica muy particular. Es el órgano que está en contacto con el medio interno, pero también está en contacto con el medio externo. Por lo tanto, al estar en contacto con estos dos medios, definitivamente tiene que tener una arquitectura específica. ¿Para qué? Para poder indistintamente elaborar una información específica para hacer entender al medio interno lo que está pasando en el medio externo. Y por lo tanto, identificar también ciertos agresores, sean físicos, sean químicos, sean mecánicos, los cuales van a ser el primer mecanismo de defensa para que no se altere el medio interno. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a la radiación, pero también podemos estar expuestos a cambios de temperatura bruscos, bajas temperaturas, y que la piel tiene mecanismos reguladores de esos cambios para que no generen alteraciones en el medio interno. Por lo tanto, es un órgano que indirectamente me está generando el primer mecanismo de control y defensa. Y eso ya lo vamos a ver ahorita que veamos la epidermis. Cuando nosotros hablamos de la epidermis, tenemos que tener varias características. Si bien es cierto, de las 3 capas de la piel es la de menor espesor, promedio la epidermis tiene un espesor de 1 milímetro, es la capa que cumple funciones más específicas y que tiene una división mucho más interesante en comparación a las capas más profundas como son la dermis y la hipodermis. Y es el primer mecanismo de defensa. ¿Qué ocurre? Nosotros en esta piel vamos a tener glándulas, como pueden ser la glándula sebácea, esta es la glándula sudorípara, ¿ok? La glándula sebácea, los cuales van a secretar, por un lado, la glándula sebácea sebo, por otro lado, la glándula sudorípara sudor. Esta secreción, tanto de la glándula sebácea como de la glándula sudorípara, van a formar sobre la piel una capa, a lo cual nosotros le llamamos el manto hidrolipídico. ¿Qué es el manto hidrolipídico? Bueno, es una capa formada por estas secreciones, las cuales cumplen una función específica. Primero, le van a dar el pH a la piel. ¿Cuál es el pH de la piel? ¿Qué pH tiene la piel? Tiene un pH neutro, tiene un pH alcalino, tiene un pH ácido. ¿Es importante? Claro que es importante entenderlo. La piel tiene un pH ácido. En promedio el pH de la piel está entre 5 y 5.5. ¿Producto de qué? De que esta secreción sebácea, esta secreción sudorípara, van a tener en su mezcla, digámoslo así, sustancias como por ejemplo ricas en ácido, como el ácido láctico, los cuales van a darle esas características del pH de la piel. Pero ¿por qué es importante que ese pH sea ácido? Porque recuerden, el pH ácido indirectamente es bactericida. Y al ser un pH ácido, el de la piel, es importante porque nosotros estamos expuestos a constantes contactos con microorganismos. Entonces, indirectamente, ese manto hidrolipídico forma el primer mecanismo de defensa de la piel. Segundo, esta piel o esta epidermis, estos queratinocitos, los que les mencionaba, que se renuevan cada 21 o 30 días, desde la parte más profunda de la epidermis van a ser unos queratinocitos jóvenes, y con estos queratinocitos van madurando, van ascendiendo y van cambiando de forma hasta no tener actividad y convertirse en corneocitos. ¿Ok? Cuando el queratinocito no tiene actividad se denomina corneocito. Este corneocito es el que se va a acumular en la parte más superficial de la piel. Y este corneocito permanece ahí en la piel un promedio de 3 a 4 días.
Después de esos 3 a 4 días se empieza a descamar. Nosotros diariamente descamamos piel. Obviamente no es perceptible, no podemos nosotros evidenciarlo, pero es una forma como se genera todo este proceso de renovación. Bueno, ¿a qué iba? Este corneocito, que aparentemente ya no tiene célula, ya no tiene núcleo, ya no tiene actividad, cumple una función. ¿Cuál es? Es el segundo mecanismo de defensa que tenemos contra el medio externo. Ese apilamiento, esa unión de corneocitos en la capa superficial, hacen que los mecanismos externos no generen un ingreso fácilmente a través de la piel. Entonces tenemos un segundo mecanismo de defensa, los corneocitos. ¿Ok? Debajo de estos corneocitos, células muertas, células que no tienen actividad, están los queratinocitos. Y los queratinocitos, para que tengan una idea, son como los ladrillos de una pared que están pegados por un cemento. Ese cemento, ¿cómo se llama? Se llama ceramidas. Entonces, estos queratinocitos, para unirse, necesitan de ese pegamento que se llama ceramida. Y van a formar el tercer mecanismo de defensa contra agresores externos. O sea, tenemos manto lipídico, corneocitos, queratinocitos. ¿Ok? Pero no solamente es importante entender esto para entender que me está defendiendo del medio externo, sino que la piel, ustedes saben que la piel necesita una hidratación, la piel necesita una nutrición, la piel necesita una oxigenación, como todas las células del cuerpo. En ese proceso de nutrición, de oxigenación, de, hidratación, lo que va a ocurrir es que muchas veces cuando estas barreras hacia el medio externo, que son el manto lipídico, los corneocitos y los queratinocitos, no están cohesionados, ¿qué ocurre? Va a ocurrir la pérdida de agua transepidérmica. O sea, el agua que normalmente se condensa en la parte dérmica y que también llega a la parte epidérmica, al no tener cohesionado estos queratinocitos, los corneocitos y el manto hidrolipídico, el agua se empieza a perder. ¿Y qué ocurre cuando yo pierdo agua? Ustedes han escuchado mucho esto. Tu piel está seca, tu cutis está seco. Bueno, ¿por qué está esa piel seca o cutis seco? Por pérdida de agua. También puede ser por falta de producción, pero generalmente es por pérdida de agua. Entonces, la humectación, que es un proceso que también se da en la piel, producto de ¿qué? De que nosotros también tenemos el factor de hidratación natural. ¿Y qué es el factor de hidratación natural? Bueno, es un componente de sustancias donde está la urea, donde hay muchos aminoácidos que van a ayudar a condensar el agua en la epidermis. ¿Por qué? Porque anatómicamente la epidermis, primero, no tiene vasos sanguíneos. La epidermis es avascular. Entonces ustedes dirán, pero nosotros, ¿cómo una zona del cuerpo puede vivir sin oxígeno? O sea, ¿cómo es que esas células, esos queratinocitos, se nutren, se oxigenan? Bueno, pues esta epidermis, que es todo esto es la epidermis, todo esto es la epidermis, no tiene vasos sanguíneos. A partir de la dermis, que es esto de acá, ustedes van a ver los vasos sanguíneos. Ven acá, tubito rojo, tubito azul, tubito rojo, esos son los capilares arteriales, capilares venosos. Eso lo encontramos nosotros en la epidermis. Pero ¿qué ocurre? Estas invaginaciones que nosotros tenemos entre la epidermis y la dermis, a eso se le llama la unión dermoepidérmica. Y por medio de esa unión dermoepidérmica es que la dermis puede nutrir, oxigenar e hidratar a la epidermis. ¿Ok? Pero así como la dermis le puede dar toda esta hidratación, toda esta nutrición, si la epidermis no puede administrar bien su oxígeno y su agua, producto de que no está bien estructurado, el agua se pierde. Y las células van a empezar a alterarse
y van a empezar a morirse. Y ahí viene lo que nosotros conocemos pues como el envejecimiento cutáneo. Miren que yo les estoy hablando acá una parte anatómica nada más. Acá yo no les estoy hablando de producción de radicales libres, acá yo no les estoy hablando de una alteración o una patología dérmica o una patología hormonal que también puede traducir una alteración en la piel. Simplemente la arquitectura de la piel, por no estar bien cohesionada, me puede generar una alteración. ¿Correcto? Listo. Entonces tenemos tres mecanismos de defensa hasta ahorita, ¿no? Manto lipídico, capa córnea, o los corneocitos, queratinocitos, y debajo ya tenemos las células especializadas. Y ahí están las células de Langerhans. Las células de Langerhans son el mecanismo ya celular de control ante cualquier ingreso de un microorganismo o de alguna sustancia no detectada o que no sea común el hábitat de la piel. Entonces, ya cuando nosotros vemos que las células de Langerhans se activaron, ¿qué estamos viendo? Que ese agresor atravesó el manto lipídico, atravesó la capa córnea, atravesó los queratinocitos y ya entró en contacto con estas células de Langerhans. ¿Ok? Una vez que el agresor sobrepasa todos estos mecanismos, tenemos otra célula que también es un mecanismo de control y cumple una función importante. En la parte más baja de la epidermis, en la capa basal, ya en contacto con la dermis, pero está en la epidermis, hay otro tipo de células que son de origen nervioso, que son los melanocitos. Los melanocitos. ¿Qué es el melanocito? Bueno, es una célula dendrítica que obviamente tiene una función, la producción de melanina. Y la melanina tiene una función, ¿cuál es? Ah, sí, le va a dar el color a la piel. No, bueno, es una de sus funciones. Su función principal, ¿cuál es? Es generar una fotoprotección. La melanina es el mecanismo que va a regular el ingreso de la radiación ultravioleta a la piel. ¿Ok? ¿La radiación ultravioleta es buena? Claro que es buena. Porque si radiación ultravioleta ustedes saben, no saben que no hay síntesis de vitamina D. ¿Correcto? Pero aguanta. Es buena, pero no tanto. Entonces, ¿quién es ese regulador? Esta melanina. Esta melanina de una u otra manera me va a ayudar a regular ese ingreso de esa radiación ultravioleta, ¿no? Bueno, ustedes saben que la radiación ultravioleta tiene tres tipos de radiación. Radiación ultravioleta A, B y C. La radiación ultravioleta C no llega pues a contacto con la piel porque la capa de ozono la detiene y la piel está en contacto con la radiación ultravioleta A y B. Bueno, antes se pensaba que la A era buena y la B era mala, ¿no? Y ahí otro tiempo se dijo no, la A era mala y la B era buena. Bueno, hoy está totalmente comprobado que las dos pueden generar daño. Por eso que cuando ustedes, ahora que ya viene el verano, que estamos muy mal acostumbrados, porque creemos que el fotoprotector se usa solo en el verano y radiación hay todo el año, ¿ok? Pero en el verano se usa más, ¿correcto? Entonces, cuando uno utiliza hoy un fotoprotector, por eso tiene que decir el fotoprotector contra radiación ultravioleta A y contra radiación ultravioleta B. Si no, ese fotoprotector no sirve. Y lo otro, esto se lo doy como un dato de cultura general. Toda la parte marquetera decía, no, mi protector solar es de 50, no, yo utilizo de 70, no, yo utilizo de 80, no, yo utilizo de 100. Bueno, eso no existe. ¿Ok? El protector solar, dado por sus filtros químicos y sus filtros físicos en sus componentes, nos van a proteger a nosotros de la radiación solar en un promedio, a partir del factor 50, en un promedio del 97-98% de la radiación ultravioleta. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizara un 75, factor 75, no va a proteger un 98.5, 99. Y si utilizo un 100, me protege 99. O sea, la diferencia es nada. Pero marqueteramente nos venían esa idea, ¿no? Por eso que hoy en día, y eso ya la FDA lo determinó, no se puede vender protector solar que diga factor 50, perdón, por factor 70, 80, 90 o 100. Por eso que cuando ustedes van a ver protector solar dice factor de protección solar. Si supuestamente es 75, dice 50 más.
Y si es 100, dice 50 más. ¿Por qué? Porque no me va a proteger más allá, ninguno protege al 100%. ¿Ok? Bueno, regresemos al tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que este melanocito, indirectamente, ante la radiación ultravioleta, ante el exceso de radiación, genera un mecanismo de defensa. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa? Producción de melanina. ¿Pero qué ocurre? Cuando nosotros somos estimulados por la radiación ultravioleta, el melanocito, para que produzca melanina, la única forma que lo haga no es por estímulos solo de la radiación. Nosotros tenemos 4 formas por las cuales este melanocito puede producir melanina. 1, la parte genética. Si nosotros nos miramos ahorita, todos nosotros tenemos un distinto color de piel. Y eso es genéticamente lo que va a determinar nuestro fototipo. ¿Cuántos fototipos existen? Existen 6 fototipos. ¿Correcto? Desde el más blanquito hasta el más negrito. 6 fototipos. Segundo, ¿cuál es el otro mecanismo que estimula la producción de melanina? Radiación ultravioleta. Tercero, ¿cuál es el otro mecanismo que estimula la producción de melanina? Hormonas. Sobre todo, estrógenos. Los estrógenos, cuando hay picos de producción de estrógenos, se produce más melanina. Cuando acá las damas que están aquí gesten en su momento, ¿correcto? Van a ver que en el periodo de gestación van a tener pigmentación de algunas zonas del cuerpo, por ejemplo la aureola del pezón, o en muchos casos se pigmenta el rostro, y eso se le llama melasma. ¿Y eso es producto de qué? Del aumento de la tasa estrogénica. ¿Y cuál es el cuarto mecanismo de producción de melanina? Todo proceso inflamatorio intenso. A ver, cuando hablábamos nosotros en práctica, cuando hablamos que se activaba ese fosfolípido, se destruía la membrana celular, salía el contacto con la sangre por acción de la fosfolipasa 2, se convertía en ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico activaba 2 vías, la vía de la ciclooxigenasa, la vía de la lipoxigenasa, y la vía de la ciclooxigenasa activaba 2 vías más, la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2, y esa vía de la ciclooxigenasa 2 era la que estimulaba prostaglandinas, que eran los mediadores del proceso inflamatorio. Bueno, cuando se produce esa inflamación, producto de cualquier mecanismo, puede ser un golpe, puede ser un ácido, puede ser un efecto químico, puede ser la radiación, ese proceso inflamatorio intenso va a producir melanina. Y se los explico con un ejemplo claro. El bronceado. ¿Quién no quiere broncearse en el verano? ¿No? Nosotros tenemos ese concepto, ¿no? Bronceado con belleza. Bueno, si estoy bien bronceadito me voy a ver más bacán, me voy a ver más chévere. Bueno, ¿cómo ocurre ese bronceado? Uno que hace, se pone la radiación. Se pone la radiación un tiempo determinado, ¿y qué ocurre? En ese momento, oh maravilla, ¿ya te oscureciste? No. ¿Qué ocurre primero con la piel? ¿De qué color se pone? Rojo. Rojo. ¿Y por qué se pone rojo? Porque está ocurriendo un proceso inflamatorio intenso. ¿Cuándo viene la producción de melanina? En los días posteriores, ¿no? En los días posteriores tu piel se va oscureciendo. Pero primero que hubo el proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio es un mediador de la producción de melanina. ¿Correcto? Entonces, hoy en día, bueno, yo hago bastante estética, yo les explico de la parte estética, pero también de la parte no estética. Hoy en día, todos los tratamientos estéticos van a eso, a no generar inflamación. Pero la parte médica, convencional, también va a eso. Todos los procesos inflamatorios hoy en día están, es uno de los pilares de control de todas las patologías. Diabetes, yo tengo que generar menos inflamación. Problemas vasculares, yo tengo que generar menos inflamación. Problemas endocrinológicos, yo tengo que generar menos inflamación. Entonces, cuando entendamos eso, que la inflamación es buena, claro que es buena. Si no hay inflamación, escucha que más de la tercera parte de la población no existiría. O sea, imagínense un infarto sin inflamación. Imagínense una apendicitis sin inflamación. Claro, la inflamación es un mecanismo de defensa natural que tenemos y es bueno que esté. ¿Qué es lo malo? El exceso. El exceso, hermano. ¿Correcto? Entonces es importante entender ese proceso. Esos melanocitos entonces pasan a ser
el cuarto mecanismo de defensa. Quinto mecanismo, ¿no? Manto lipídico, capa córnea, queratinocitos, células de Langerhans, melanocitos. ¿Correcto? Listo. Cuando el agresor sobrepasa todo eso, ya se activa el real batallón inmunitario. ¿Y eso dónde está? A nivel del vaso sanguíneo. ¿Y eso dónde está? En la dermis. O sea, los macrófagos, monocitos, linfocitos se van a activar cuando se han atravesado todos estos mecanismos de defensa. ¿Correcto? Entonces, el proceso de control, hay una relación muy estrecha entre la epidermis y la dermis. Claro que sí. La epidermis no puede vivir sin la dermis. La epidermis se hidrata, se nutre, se oxigena mediante el contacto que tiene con la dermis. Miren ustedes, yo siempre digo, cuando ustedes vean un dibujo, en medicina el dibujo habla mucho, hay que saberlo interpretar solamente. Miren ustedes estas imaginaciones, estos cortes que hay acá, estas entrantes y salientes. Esas entrantes y salientes me hablan a mí de cohesión. Este es el corte de una piel joven, a ustedes. Cuando las personas entran en el proceso de envejecimiento, esto se empieza a aplanar. Se empieza a aplanar y la epidermis de la dermis se separa. ¿Ok? Y se los doy como un ejemplo. ¿Cuál es la característica de un rostro joven? De una piel joven. ¿Qué tenemos que ver? Ah, bueno, yo tengo que ver que esté muy bien hidratada, que esa piel esté brillante, luminosa, que esa piel tenga temperatura, que esa piel esté rojita, rosadita. Eso a mí me habla de juventud. ¿Y cuáles son las características de una piel no joven? Bueno, es una piel seca, ya no tiene ese color rosadito, sino tiene un color ya más nacarado, amarillento. Ustedes le tocan la piel, esa piel no es calientita, esa piel disminuye la temperatura, ya no es luminosa. ¿Eso producto de qué es? Simplemente que en el tiempo los vasos sanguíneos, los capilares se obliteran. ¿Qué quiere decir? Que en una persona joven hay un determinado número de capilares, como por ejemplo ustedes, hay una cantidad exagerada de capilares, y en un niño mucho más. Con el paso del tiempo, esos capilares empiezan a perder, ¿ok? Empiezan a destruirse, y no se genera el proceso de neovascularización, o sea, no se generan nuevos capilares. Por lo tanto, la circulación en una piel más adulta es menor. Al haber menos circulación, hay menos oxigenación, y más aún, si esta unión dermoepidérmica está separada, la facilidad de llevar oxígeno disminuye aún más. Por eso que esas pieles cambian de características, ya no tienen esa rubicundez, ya no tienen esa temperatura, ¿ok? Y siempre van a casa, tóquenle el rostro a un bebé, a un niño, y ustedes todo el momento va a estar caliente. Vayan y toquen a la abuelita. La abuelita, tu piel no está caliente. ¿Y eso es producto de qué es? Simplemente que hay una disminución en la microcirculación. Por lo tanto, mecanismos de defensa van a estar mucho más disminuidos. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, miren ustedes, la vascularización es fundamental. Epidermis no tiene vascularización. Toda la vascularización está a partir de la dermis hacia abajo. Quiere decir que mientras más profundo voy, obviamente va a haber más circulación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo básico que tengo que entender yo? Estructura anatómica. Primero, que ya se las mencioné. ¿De qué está compuesto cada parte de la piel? Epidermis, esa vascular, ya hemos hablado. Tiene los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, ¿correcto? Dermis, tiene vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos, mucha vascularización. Fibroblastos, que se produce el colágeno. O sea, cuando ustedes hablan siempre de juventud, dicen colágeno, ¿no? El colágeno, y claro, el colágeno es una proteína fundamental para la arquitectura de la piel. La tensión, la turgencia de la piel se va a dar por la cantidad de
colágeno. Claro que también interviene la elastina, también intervienen los glucosaminoglicanos, etc. Sí, pero el colágeno, la triple hélice de colágeno es, como decir, las columnas del edificio. Es lo que le da la arquitectura a la piel. Cuando la piel, con el paso del tiempo, o por algún mecanismo, se vuelve flácida, quiere decir que ahí se ha perdido colágeno. Se quebró la arquitectura de la piel. ¿Y quién puede generar eso? No solamente el paso del tiempo. Medicamentos, por ejemplo. Corticoides. Son uno de los medicamentos que obviamente más daña estas cadenas de colágeno. ¿Ok? El estrés oxidativo, claro, radicales libres definitivamente. Los radicales libres van a destruir. ¿Cuáles son los 3 antioxidantes endógenos? A ver, mis grupos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Superóxido de dismutasa, la glutatión peroxidasa y catalasa. Son los 3 antioxidantes con los cuales nosotros nacemos. Y esos antioxidantes son los encargados de protegernos de la producción de radicales libres fisiológicos. ¿Qué quiere decir radicales libres fisiológicos? Ustedes por respirar, yo por respirar estoy produciendo radicales libres. Yo por consumir agua produzco radicales libres. Yo por consumir alimentos produzco radicales libres. ¿Correcto? Eso es producción fisiológica. ¿Ya cuál es la patológica? Ya pues la radiación, el comer demasiado, bebidas alcohólicas, cigarro, café, el deporte en exceso, o sea, todo en exceso es malo. Eso va a producir ya un pool de radicales libres mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que estos antioxidantes endógenos no lo van a poder tener. Entonces, ¿qué necesitamos? Antioxidantes exógenos para que se puedan controlar. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son los antioxidantes exógenos? Vitamina C, betacarotenos, ¿ok? Entonces, son una serie de sustancias que de una u otra manera me van a proteger de esa producción exagerada de radicales libres. Bueno, entonces, este colágeno que está en la piel cumple una función importante. ¿Cuál es? La de mantener la arquitectura de la piel. Pero ojo, ojo, no solamente es importante para eso. ¿Qué ocurre ante una ruptura de la piel? Un corte de piel. ¿Qué ocurre? Si yo hago un corte en la piel, ¿cuál es el proceso que viene a continuación? Si yo corto la piel, ¿se va a quedar así abierta la piel toda la vida? ¿Qué viene? Viene proceso inflamatorio y posteriormente viene toda la regeneración, cicatrización de esa zona donde ha sido destruida la piel. El proceso de cicatrización y regeneración y cicatrización, ¿cómo se da? Simple y llanamente porque se tiene que empezar a producir todos los componentes de esa piel. ¿Y cuáles son? Si nos vamos de la parte más superficial, se tiene que empezar a reestructurar los queratinocitos, tiene que empezar a ordenarse esas ceramidas para unir esos queratinocitos, tiene que empezar a producirse la queratina, que es la proteína que produce ese queratinocito, indirectamente hacia abajo que viene, tiene que empezar a yo cortar la piel, corto vasos también capilares, tiene que empezar a regenerarse esos vasos, una neovascularización, y ahí viene el punto clave, tiene que empezarse a producir colágeno, elastina, ácido hialurónico, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de colágeno, el colágeno, si bien es cierto, es una proteína, pero estoy hablando de una molécula muy grande, grande. ¿El colágeno de qué está formado? De aminoácidos, pues. Entonces, aquí voy yo. Cuando la nutrición celular no es la adecuada, el proceso de regeneración se va a alterar. ¿Correcto? Si yo no tengo un adecuado almacén de valina, leucina, isoleucina, metionina, arginina, etcétera, etcétera, para que formen el colágeno, por más estímulo que venga en la regeneración, no se va a formar, porque no tengo nada en el almacén. ¿Ok? Entonces la nutrición celular es importantísima para el proceso de cicatrización. Entonces, eso ¿cómo yo lo traduzco con el paciente? Claro, un paciente malnutrido no va a cicatrizar. Doctor, ¿y un paciente diabético? Hay que ver. Si ese paciente diabético no está controlado, va a alterar su proceso de cicatrización.
Doctor, ¿y qué pasa con los pacientes reumatológicos? ¿Cómo es su proceso de cicatrización? Bueno, el proceso reumatológico constantemente está consumiendo corticoides. Ya tengo un estoso, es el proceso de regeneración. ¿Correcto? Entonces, en el proceso de cicatrización, se van a dar tres mecanismos. O la cicatriz regenera ahí, o la cicatriz se exagera en la regeneración, o la cicatriz no cicatriza al nivel normal de la piel. Entonces ahí nosotros tenemos que un proceso de cicatrización normal, una cicatriz hipertrófica o una cicatriz hipotrófica. ¿Y quién comanda ese proceso? Bueno, hay un tipo de sustancias que se llaman las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas, cuando se ocurren estos procesos de destrucción celular, son los que comandan ese proceso de regeneración. Entonces la metaloproteinasa empieza a activar o da el pase de la producción de creatina, colágeno, elastina, neovascularización, y ellos son los que están administrando o los que son los veedores de que ese proceso de regeneración se dé óptimamente. ¿Qué quiere decir óptimamente? Que la piel vuelva a ser la misma. ¿Correcto? Cuando el proceso se da y está en el óptimo, en ese momento se activa el inhibidor de la metaloproteinasa. El inhibidor de la metaloproteinasa entonces detiene la acción de la metaloproteinasa y se detiene la producción del proceso de regeneración y se da la cicatrización. ¿Qué ocurre en una cicatriz hipertrófica? Se está dando el proceso, se da el proceso, se sigue dando el proceso, llegó al óptimo y no se activa el inhibidor. Y sigue regenerando y se hace una cicatriz hipertrófica. Y en la hipotrófica todo lo contrario. El inhibidor se activa antes de tiempo. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que esta metaloproteinasa va a alterar su mecanismo de regeneración dependiendo los procesos inflamatorios agregados que se está dando en ese momento de la regeneración. Y se los explico con un ejemplo: el acné. ¿Quién no ha tenido acné? Pero no todos tenemos cicatrices. Hay unos que tienen cicatrices hipertróficas, hay otros que tienen cicatrices hipotróficas. ¿Y por qué se hace cicatriz hipertrófica o hipotrófica? Por el proceso inflamatorio muy alterado y muy continuo, que alteró a su vez el proceso de regeneración de la metaloproteinasa. ¿Ok? O el mecanismo agresor, el estar en esta danza. ¿Yo qué estoy generando ahí? Proceso inflamatorio. Estoy deteniendo el proceso de regeneración. De repente ese Propionibacterium agnes ya destruyó células, salieron los monocitos macrófagos, empezó la batalla campal, ganan la batalla, pero hay células muertas, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en ese proceso internamente? Tiene que venir el proceso de regeneración. Entonces sale la metaloproteinasa a comandar ese proceso de regeneración. Cuando necesitan todo el ambiente óptimo para el proceso de regeneración, externamente la persona está así. ¿Qué genera? Inflamación, y la metaloproteinasa se bloquea. Cuando eso ocurre en el tiempo, varias veces, ¡pum!, se genera la cicatriz. ¿Ok? Entonces, entender ese proceso que es importantísimo. Entonces, la cicatrización no solamente se va a dar en un corte, la cicatrización se da por un proceso inflamatorio intenso, porque hay destrucción celular. Para que haya inflamación ha tenido que haber destrucción celular. Porque entró una bacteria, porque entró un hongo, porque entró un parásito, porque entró un virus. Todo eso puede generar destrucción celular. Y todo eso necesita un proceso de regeneración. O sea, no crean que solamente el corte de la piel necesita proceso de regeneración, no. Todo lo que implique destrucción celular necesita un proceso de regeneración. ¿Ok? Y obviamente esto... Y obviamente este proceso de regeneración se va a alterar por los procesos inflamatorios continuos. ¿Me escuchan? Sí. Ya. ¿No? Ya se alteró. La tercera capa de la piel tenemos nosotros la hipodermis. Esta hipodermis obviamente tiene un tipo de células importantes. Tiene un tipo de células importantes que son los adipocitos. ¿Qué función cumple de importancia la hipodermis? Que también, aparte de ser un mecanismo de defensa, ¿por qué? Porque la grasita que tenemos indirectamente es un amortiguador
contra mecanismos externos, es un termorregulador. Es un termorregulador. ¿Por qué? Imaginémonos nosotros, muchas gracias. ¿Aló? Imaginémonos nosotros que estamos en una zona donde tenemos una temperatura bajo cero. ¿Ok? Estamos a menos 5 grados bajo cero. O sea, ustedes piensan que está bien, esa es la sensación térmica que yo tengo. Pero ustedes creen que mi hígado está a menos 5 grados bajo cero, mi riñón está a menos 5 grados bajo cero. No, es ahí donde la hipodermis cumple la función importantísima. ¿Cuál es? La de empezar a generar calor y mantener la temperatura interna óptima. ¿Correcto? Esta hipodermis, este adipocito está distribuido en varias zonas del cuerpo, en varios compartimientos, perdón. Uno es el de la piel, pero también nosotros podemos tener acúmulo de tejido graso a nivel de la zona posterior, la retroperitoneal, ¿correcto? Y a nivel de la zona visceral. Ahí viene un dato importante que nosotros, y me imagino lo han desarrollado cuando hicieron su práctica de IMC, donde el acúmulo de tejido adiposo o la grasa visceral trae en relación a una patología que hoy en día con mayor frecuencia se está dando, que es el síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico no es más que la alteración de varios órganos y sistemas. Al haber grasa visceral, altera el páncreas, altera el hígado, altera el estómago, altera el intestino. ¿Y el síndrome metabólico qué es? Es la suma de un paciente que tiene, pues obviamente glucosa elevada por alteración del páncreas, tiene un aumento de triglicéridos, colesterol por alteración del funcionamiento hepático, tiene un aumento de presión arterial, ¿ok? Y cuando se conjuga todo esto, y además del acúmulo de tejido adiposo a nivel visceral, cuando se conjuga todo esto, se genera este síndrome metabólico. Gran causante de mortalidad en la actualidad. ¿Ok? Entonces es una función importante que nosotros debemos tener ahora con nuestros pacientes, ¿no? Identificar ese síndrome metabólico. Ojo, no todos los gorditos tenemos síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque tiene que estar conjugado el acúmulo de tejido adiposo más las alteraciones que les estoy mencionando en estos otros órganos y sistemas. ¿Ok? Entonces el tejido adiposo a nivel de piel cumple esta función de control y termorregulación. Muy bien. Entonces hemos avanzado en la estructura de la piel. Acá están las capas por las cuales esta epidermis, lo que les decía, ¿no? La epidermis, al ser la capa más pequeña, es la que más dividida va a estar. Este es el melanocito. Capa más superficial, esta es la capa córnea, las células muertas. Entonces miren ustedes cómo el queratinocito va cambiando de forma conforme va madurando, se va aplanando, va ascendiendo, hasta acá todavía puede tener actividad, acá pierde el núcleo y se convierte en corneocito. ¿Ok? Y este es el melanocito, como les decía, el que va a generar la pigmentación de la piel. ¿Por qué el melanocito? ¿Por qué nosotros tenemos distinto color de piel? A ver, yo tengo una piel oscura, yo tengo fototipo 3, 4, ¿ok? Pero sin embargo acá hay muchas de sus compañeras que tienen una tez más clara, tienen fototipo 3, 2. Acá en el Perú no hay fototipo 1. Fototipo 1 es la persona que tiene piel clara, ojos verdes, ojos celestes, pelo rubio. Obviamente el pelo rubio es natural, ¿ok? Entonces, esos son fototipo 1, ¿sí? Y fototipo 5, 6, bueno, vamos a ver muy poco acá en Perú, que ya son las personas mucho más oscuras. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué nosotros mirándonos acá tenemos distinto color de piel? Los más oscuros tenemos más melanocitos y los menos oscuros tienen menos melanocitos. ¿Esa es la lógica? ¿O qué creen? ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo? ¿Ya me dices, a ver? ¿Qué creen?
¿Ustedes piensan que el de piel más oscura tiene más melanocitos que el de piel más clara? ¿No? Bueno, no es así, no es cierto. Todos tenemos la misma cantidad de melanocitos. ¿Qué ocurre? Que como ven ustedes acá, el melanocito es como un pulpo, ¿no? Tiene sus tentáculos. Y el melanocito va a estar en contacto con los queratinocitos. Entonces, generalmente el melanocito puede estar en contacto entre 10 o 8 a 36 queratinocitos. ¿Ok? Entonces van a haber algunos melanocitos que solamente sus tentáculos van a cubrir o van a tocar a 8 queratinocitos. Sin embargo, hay otros más cariñosos que obviamente pueden abrazar hasta 36. Cuando viene la producción de melanina, ahí es donde cambia la coloración de la piel. Obviamente, el que está en contacto con menos queratinocitos tiñe menos la piel que el que está en contacto con más queratinocitos, donde se tiñe mucho más la piel. Ese es el cambio de coloración y eso se le llama los fototipos. Recuerden, los fototipos son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Latinoamérica generalmente el fototipo 3, 4. Generalmente, donde más abunda. ¿Ok? Obviamente en África va a abundar más obviamente el 5, 6. Y en Europa, Asia, 1, 2. ¿Correcto? Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que la melanina es un mecanismo de fotoprotección. Y ese es el problema que hay hoy en día. O sea, nosotros siendo una población que está, entre comillas, fotoprotegida, la generación, la producción, la frecuencia de cáncer dérmico, del melanoma, está hoy en día en ascenso. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros somos una población que obviamente por nuestro fototipo estamos protegidos? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se genera todo esto? ¿Ok? Este es un desconocimiento total y hay que ver la radiación, cómo nos ataca a nosotros. La radiación nos ataca de dos maneras: directa e indirecta. O sea, yo cuando voy a la playa, o cuando estoy en la piscina, o cuando estoy jugando fútbol, o cuando estoy en la calle, yo tengo dos tipos de contactación de la radiación. Una es la directa, a todos va igual. Pero dos es la indirecta. Y eso es para que investiguen. ¿Qué porcentaje adicional al directo me da el rebote de la radiación en la pista, en el césped, en el agua, en la arena, en el hielo? ¿Dónde rebotará más? Y eso es por lógica. ¿Dónde creen que rebota más? El agua sí es importante el rebote, pero ¿dónde creen que rebota más la radiación? En el hielo, en el hielo. Y ahí, para muestra un botón nada más, todas las personas que viven en altura, donde no solamente por el mecanismo de la altura, sino por las condiciones del suelo, tienen una doble agresión de la radiación. Por eso que ustedes ven ahí pues los quemaditos, pues, ¿no? Los de Puno, ¿no? Puede ser Cusco, Huancayo, van a ver siempre esa gente quemadita en el rostro. ¿Por qué? Porque tienen doble estímulo. Doble estímulo. ¿Ok? Entonces, esa agresividad de la radiación me va a generar esta cosa. Por si acaso la pista también, ¿eh? Pero la pista refleja un 3 a 5%, o sea, casi nada. El césped, un poquito más. El pasto sintético, hoy que todo el mundo juega con pasto sintético, ¿no? Es un poco más. El agua un poco más. La arena un poco más. Y el hielo es en promedio un 80%, casi el doble de radiación que una persona que está en el llano. ¿Ok? Entonces, indispensable entender ese proceso. Entonces, ese melanocito cumple esa función, la de generar el control, la de generar la fotoprotección, y esa melanina es importantísima. ¿Por qué? Porque definitivamente me va a proteger de esta radiación. ¿Ok? Folículo piloso, miren ustedes,
el folículo piloso siempre está pegado a una glándula sebácea. Este es el músculo piloerector, el que pone la piel de gallina, ¿no? En algún momento ese es el que se contrae. ¿Dónde nosotros tenemos más folículos pilosos? ¿En qué parte del cuerpo tenemos más folículo piloso? Ojo, que el folículo piloso está pegado a una glándula sebácea, siempre. ¿Qué zonas del cuerpo tenemos más folículo piloso? Les doy un dato. ¿Dónde son las zonas más frecuentes donde se produce el acné? Ahí están los folículos pilosos. Ya, uno es el rostro, pero obvio, ¿no? ¿Qué otra parte? ¿En qué otra parte sale acné? Espalda. ¿Qué otra parte? Pecho y... ¿En qué otra parte les ha salido acné? Bueno, no lo quiero llamar acné, pero sí obviamente ha salido de repente una pápula, una pústula, en algún momento. ¿Cuál es la otra zona del cuerpo que tiene también más folículos pilosos? ¿Cuál? Glúteos, muy bien, claro, los glúteos. Ahí es la otra zona donde también hay zonas de folículos pilosos con la glándula sebácea. Entonces, ¿saben cómo se produce el acné? ¿No? Miren, esta glándula sebácea normalmente produce sebo, obvio. ¿Y por qué es importante el sebo? Porque va a formar el... A ver, lo que está arriba, lo primerito que dije. Manto hidrolipídico, juntamente con la secreción de la glándula sudorípara, forma el manto hidrolipídico. Ok, normalmente este sebo drena, se va a la superficie, glándula sudorípara, secreta el sudor y forma el manto hidrolipídico. Normalmente los queratinocitos acá están regenerándose y toda esa armonía y todo va bien. Puede llegar en algún momento que esos queratinocitos por alguna razón no se regeneren adecuadamente. ¿Y qué ocurre? No se descaman. Yo les dije que cada día nosotros, cada 3 o 4 días perdemos células muertas. Y esas células muertas se acumulan. Llega un momento en que este conducto infundibular por donde está pasando este sebo de la glándula sebácea no tiene salida. Y se empieza a acumular el sebo. Paralelamente, esa persona va a tener un estímulo hormonal, sobre todo de hormona testosterona. Ese aumento de testosterona hace que por acción de la 5-alfa reductasa, esa testosterona se convierta en dihidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona es un estimulante directo. ¿Para qué? Para que esa glándula sebácea produzca más sebo. Entonces esa glándula sebácea se empieza a volver loca a producir más sebo, se empieza a hipertrofiar. ¿Y qué ocurre? Que la puerta está cerrada y empieza a acumularse el sebo. Paralelamente a eso, ¿qué ocurre? Ahí nosotros tenemos una bacteria que estaba durmiendo plácidamente, que es el Propionibacterium acnes, y al encontrar ese cambio de pH, porque al haber más sebo cambia el pH, encuentra su caldo de cultivo. Y el Propionibacterium empieza a replicarse, empieza a activar otros Propionibacterium y empiezan a generar todo proceso infeccioso. ¿Ok? Obviamente de ahí que ocurre el mecanismo de respuesta, ¿no? La defensa. Empiezan a venir los macrófagos, linfocitos y empieza la batalla campal. ¿Correcto? Y externamente, ¿qué ocurre? Empiezo a ver un puntito negro. Cuando yo veo los puntitos negros, ¿qué es? Células muertas. Cuando yo empiezo a ver esa bolita que está rojita, ¿qué es? Ya se está acumulando. Cuando empiezo a ver que esa bolita rojita empieza a aumentar más, ya se activó el Propionibacterium. Cuando empiezo a ver ya la pústula, ya se mataron, porque ahí están todas las células muertas. ¿Correcto? Entonces, ese es el mecanismo como ocurre el acné en la piel. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, obviamente, dependiendo de la identificación, nosotros vamos a dar un tratamiento posterior de acuerdo a las características identificadas de alteraciones que ocurren en la piel. Muy bien. Epidermis, lo que les mencioné a ustedes hace un momento, miren ustedes, este es el manto hidrolipídico, estas son las células muertas y acá están los queratinocitos.
Este es el agua transepidérmica, o sea, si es que esto no está bien cohesionado, esto se pierde. Entonces la resequedad de una piel puede estar por el aumento del agua transepidérmica. ¿Y por qué se va a dar? Ah, pues porque no hay material lipídico, porque no está estructurada la capa córnea, porque los queratinocitos no están bien unidos. Listo, esa es la respuesta, ¿ok? Muy bien, este es un resumen de lo que hemos hablado. Igual, esto yo se lo puedo dejar para que ustedes lo lean, ¿sí? No se lo voy a repetir otra vez, por favor. Los cambios bioquímicos, la creatina, ¿no? La diferenciación que obviamente nosotros tenemos, la renovación celular, los factores que modifican esta renovación celular, bueno, la radiación, el frío, hemos hablado de la psoriasis, la cicatrización, bueno, polución, microorganismos, todo eso indirectamente son agresores a la piel. Y la piel está constantemente, diariamente, tratando de mantener la homeostasis interna. ¿Ok? Y a nosotros se nos ocurre ir a la playa, ¡guau!, tirarse ahí 2 horas. Imagínense todo el daño que nosotros generamos a esa piel. Todo el daño que le vamos generando. El melanocito, lo que les decía, algo importante entender es esto, la vía de la melanogénesis. ¿Qué es la vía de la melanogénesis? Es cómo se produce la melanina. ¿Ok? O sea, usted me ha hablado, doctor, que el melanocito produce melanina. Sí, pero ¿cómo se produce? Claro, es toda una activación de una cascada de activación de enzimas que van de una u otra manera a activar esta vía que comienza con la tirosina. Esta tirosina, por acción de la tirosinasa y del cobre, se convierte en dopa, la cual por acción de otra tirosinasa en dopaquinona, y de acá esta dopaquinona puede generar 2 vías. Uno, la vía de la eumelanina, o otro, la vía de la feomelanina. Esta es la vía que le da el color a la piel. Y esta es la vía que le da el color al pelo. ¿Ok? Entonces acá, esta tirosina se convierte de dopa a dopaquinona, dopacromo, 5,6-hidroxindol, indolquinona, eumelanina, y se pigmenta la piel. ¿Quiénes generan esta activación de esta vía? Una era genética, la otra, radiación ultravioleta. Hormonas, ¿qué hormona? Estrógeno y inflamación. Por esos mecanismos se activa esta vía y es la que va a formar al final la melanina. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Estos son los fototipos. 1, 2, nosotros estamos acá, 3, 4, y bueno, pueden haber algunos de estos también acá, 5, 6. ¿Listo? Pero como ustedes ven, este es el pelo rojizo, es muy clara. Miren ustedes, acá ocurre algo para que entiendan el proceso de bronceado. Vamos a suponer el 1 y el 3. Los dos van a la playa. ¿Ok? Los dos se ponen al sol. 1 hora, hora y media. Los dos se ponen rojos. De repente el uno se pone rojo como un tomate y el otro se pone rojo tirando para moradito, pero se pone rojo. ¿Ok? Regresan a casa. Sigue el proceso inflamatorio. Pasa un día. La que estaba roja, roja, roja y está rosadita. Y el otro, que estaba medio moradito, se va oscureciendo. Pasan 2 días. La fototipo 1 regresó a su piel normal. Y el otro se bronceó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Ah? Porque los melanocitos de fototipo 1 no coberturan a muchos queratinocitos. Entonces, por más que ellos producen melanina, para el mecanismo de defensa de ese agresor, no tiñen la piel. Mientras que el otro sí. Por eso, acá viene una memotecnia importante. Fototipo 1, siempre se va a inflamar, pero nunca se va a broncear. O sea, siempre se va a quemar, pero nunca se va a broncear. ¿Ok? Fototipo 3 o 4, se broncea muy poco, perdón, se quema muy poco, pero siempre se va a broncear, siempre se va a oscurecer su piel. Entonces, estas personas de acá, por más exposición a la radiación, nunca van a broncearse, nunca. Se van a poner rojos como un tomate, como les digo, y a los 2 días, el color igual. Ese es por las características de distribución del melanocito en su capa epidérmica. Muy bien. Importancia de la melanina, esto sí es fundamental, ¿eh?
aparte de darle el color a la piel, termorregulador, también es síntesis de vitamina D. O sea, imagínense, no hubiera calcificación del hueso si no hubiera radiación. Esa es la importancia de esta radiación para que esta melanina empiece a estructurar esto. Protección de la radiación ultravioleta y obviamente también la acción antirradical por el mecanismo de fotoprotección que tiene. Muy bien, dermis, y hemos hablado también, muy vascularizada. Aquí está la glándula, aquí es donde está la glándula sebácea sudorípara, y obviamente la principal célula que tenemos acá es el fibroblasto. El fibroblasto es el que va a producir, es el encargado de producir colágeno, ¿correcto? Muy bien, obviamente acá esta es una estructura de la piel que va a estar muy hidratada. La matriz extracelular que tenemos aquí es importantísima porque ahí va a estar nadando el colágeno, la elastina, los glucosaminoglicanos, el ácido hialurónico, y que no solamente le van a dar hidratación, sino le van a dar elasticidad a la piel. La elasticidad a la piel, ¿ok? Obviamente tenemos varios tipos de colágeno. El que va a abundar en la parte dérmica va a ser el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3, y obviamente está constituido, como le dije, por una serie de ¿cómo se llama? Aminoácidos, ¿no? Glicina, prolina, hidroxiprolina, metionina, valina, que al final son los que realmente van a darle esta formación y condensación a el colágeno y a la cicatrización. Por eso que hoy en día cuando hay pacientes diabéticos, oncológicos, reumatológicos o que están tomando corticoides y tienen un corte, una cicatrización, indirectamente a ellos se les empieza a dar una micronutrición. Le pueden aplicar vitamina C endovenosa, le pueden aplicar aminoácidos endovenosos. ¿Con qué finalidad? De que empiece a cargarse esos almacenes de estos aminoácidos y se empiece a formar el colágeno para que al final sea el que reestructure y se genere el proceso de cicatrización. ¿Ok? Entonces miren ustedes, a ver, pregunta, ¿un paciente con síndrome nefrótico podrá cicatrizar bien? ¿Qué es eso? Bueno, no está en el fisiopato todavía, pero empecemos a ejercitar, ya está en un pasito. ¿El síndrome nefrótico qué hace? Pero doctor, orinan proteínas por ahí, ¿no? ¿Sale la proteína? Claro. Entonces ese paciente va a tener hipoproteinemia. Por lo tanto, su proceso de cicatrización va a ser óptimo. Pues el colágeno es una proteína, pues. No va a ser óptimo. No va a ser óptimo. ¿Ok? Esa es la idea que ustedes deben tener. Para eso se les enseña esto, para que posteriormente les sirva cuando ustedes hagan fisiopato. Muy bien. La elastina, recuerden ustedes que nosotros en la piel tenemos la elastasa, ¿ok? Tenemos las colagenasas, que son enzimas que detectan cuando estas proteínas ya están envejecidas. ¿Y qué hacen? La empiezan a destruir, ¿ok? Entonces muchas veces de los problemas de piel no es porque la radiación, no es porque una enfermedad, sino es porque estas enzimas se están secretando cuando no deberían secretarse. Y me destruyen, si es la colagenasa, el colágeno, si es ¿cómo se llama? La elastasa, la elastina. Miren, como yo les comentaba, yo hago estética, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un relleno de sucro nasogeniano. Agarro ácido hialurónico y relleno. Ácido hialurónico, nada de aceite de avión. Ácido hialurónico. ¿Correcto? ¿Qué ocurre? Obviamente pueden haber complicaciones. ¿Ok? Si tú no tienes la técnica, si te vas muy arriba, puedes taponar la arteria angular. Solo por rellenar de sopa. Metes y taponas la arteria angular. Tú fuiste muy abajo y taponaste la arteria angular. Y esta arteria angular que irriga, todo esto. Necrosis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál creen ustedes que o qué sustancia podría a mí destruirme ese colágeno o ácido hialurónico que yo estoy poniendo? Lo que estoy diciendo por encima, pues la colagenasa, pues. Por eso que hoy venden pues colagenasa también. Entonces cuando hay estos problemas, y eso me empieza a desintegrar y me destraba a la arteria que ha podido ser taponada. Entonces, esto tiene lógica, chicos. Yo creo que entiendan algo.
todo lo que se habla, todos los conceptos, todos los nombres, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso cuando yo conversaba en mi grupo de práctica le decía, esta primera clase vas a ver que la vas a ver, mira, están en la última y estamos hablando de muchas cosas que hemos hablado ahí. Entonces, los conceptos son fundamentales que ustedes los entiendan, pero que se graben ciertos conceptos. Yo les estoy hablando hace rato de fibroblasto, colágeno, elastina, queratina, melanina, melanocito. Esas cosas yo las tengo que tener acá. Porque en algún momento, en alguna parte de la fisiopatología, sale eso. Y es ahí como ustedes rápidamente van a poder engranarse en el tema. ¿Ok? Bueno, hipodermis, la verdad que no hay mucho que hablar. Ya saben que la mal llamada celulitis estética, ese acúmulo de grasita que sale aquí en la parte de atrás, bueno, sale por cualquier parte del cuerpo. Mal llamada, ¿por qué? Porque la real celulitis ustedes saben que es un proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces, ese acúmulo de tejido adiposo en ciertas zonas tiene que ver mucho con los estrógenos. Por eso se dice que el 99.9% de todas las mujeres tienen algún grado de celulitis, porque tiene que ver con el estrógeno básicamente. ¿Ok? Bueno, en hombres también puede haber, pero en menos frecuencia, mucho menos frecuencia. Bueno, esto lo vimos en una de las prácticas, ¿ok? Los distintos mecanismos que tenemos nosotros para identificación de ciertos estímulos, y esto ya ustedes lo saben más que yo. Glándulas sebáceas que hemos hablado hace un momento. Algo importante que les decía yo es que el estímulo que nosotros tenemos por la glándula sebácea es netamente hormonal. Hormonal. Por eso que ustedes, cuando hay pacientes con acné, mujeres en edad fértil, ¿qué tratamiento les dan? Acné, mujeres en edad fértil. ¿Alguien le han dado tratamiento? ¿Alguien ha tenido acné? ¿Qué les dan? Anticonceptivos. ¿Y por qué le dan anticonceptivos? No para que se cuide, no, para que se vea que yo estoy tratando el acné. ¿Por qué le dan el anticonceptivo? Porque ¿quién estimula a la glándula sebácea? La testosterona, hormona masculina. Y ustedes saben que la hormona masculina con el estrógeno es como un sub y baja, ¿no? Si el estrógeno está en gran cantidad, ¿ok? El otro baja. Si la testosterona está en gran cantidad, el estrógeno baja. Entonces, en la mujer que tiene acné, teóricamente, tiene un aumento de testosterona. Y la mujer lo puede comprobar. ¿Cómo? Empieza a ver bigotitos donde no había. Empieza a ver pelitos, folículos pilosos que no había. Oye, ¿qué pasó acá? Esa es la testosterona. Entonces, ¿qué hacen? Le empiezan a dar el anticonceptivo, ¿para qué? Para aumentar la tasa estrogénica y disminuir la testosterona. Disminuir el estímulo. ¿Cuál es la complicación que puede tener? ¿Qué estimula el aumento de estrógenos? ¿Qué? ¿Cómo? Pucha, chico, muy triste yo. ¿Qué estimula el aumento de estrógenos? ¿Cuál? Melanina. Entonces, ¿cuál es la complicación que puede tener una paciente que está tomando anticonceptivos? Pigmentarse. Pigmentarse. ¿Ok? Entonces, ahí uno empieza a entender, dice, oye, ahora yo entiendo por qué cuando yo tomé me pigmenté. Porque el aumento, pero me controlé el acné. Te controlé el acné, porque te pigmentaste. ¿Qué hacemos? Define, ¿no? ¿Qué quieres? Listo, chicos. Bueno, todo esto se lo voy a dejar, ¿ok? Esto es lo que yo les explicaba del propionobacterio, del acné, porque creo que estamos en la hora. Miren ustedes cómo cuando se obstruye el canal por donde sale la glándula del sebo. Miren cómo se obstruye, y una vez que se obstruye externamente va a generarse la pápula, o cuando ya el propionobacterium acnes se activó, ya se genera el proceso inflamatorio infeccioso, y la respuesta inflamatoria puede generar la pústula y todas las manifestaciones del acné. ¿Ok? Entonces, como cierre, es importante que ustedes entiendan ciertos procesos. Yo no sé acá cuántos serán dermatólogos, de repente ninguno, pero en la carrera donde estén van a haber momentos en los cuales van ustedes a tocar estos puntos.
Entonces, ustedes no tienen que aprenderse todo, son cosas puntuales y básicas las que ustedes tienen que aprender, chicos. Están terminando ahorita el curso, uno de los cursos, o el segundo curso, base de un médico. Base. Ustedes sin fisiología y sin anatomía no van a hacer nada. Nada. Entonces, es la base esto. Esto es la base. Simplemente traten de enlazar conceptos. Todo lo que aprendieron acá lo van a ver en Fisiopat, pero ya no de la parte fisiológica, sino de la parte patológica. Y yo no puedo entender una patología si no sé fisiología. A ver, yo le dije, oye, ¿y cómo se produce la psoriasis? Uy, ya se las canté hoy día, pero, no, la psoriasis es un exceso de renovación celular, normalmente cada 21 o 30 días, sino que acá se está renovando cada 5 o 6, punto. ¿Y cómo se trata? Ya, eso lo aprenderán pues en farmacología. ¿Sí? Entonces yo quiero que entiendan eso, todo tiene relación. Nada que lo que yo llevé al principio ya no lo vuelvo a ver, les aseguro que lo van a volver a ver. ¿Sí? Bueno chicos, espero que les haya servido, que el día jueves, ¿no? Jueves, tengan un buen examen y ante cualquier consulta, bueno, ya estamos a su disposición. ¿Ok? Muy bien chicos, gracias.